en el libro de Daniel. Vamos a leer allí una buena porción de la palabra del Señor que nos introducirá a los que vamos a estar considerando hoy en este momento. Daniel capítulo 3, vamos a leer una historia conocida. Daniel capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Dice así la palabra del Señor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusisteis sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Conocemos la historia. Ellos fueron echados a ese horno que se multiplicó por 7 su calentamiento. Allí apareció un cuarto varón. Este se quedó sorprendido y fueron librados de ese fuego. Dice el versículo 27 y 28. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios.
Repito, estamos dando continuación al estudio de nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689, donde estamos tratando el tema en el párrafo número 22 acerca de la adoración religiosa y el día de reposo. Vamos a leer este segundo párrafo que nos da este capítulo acerca de la adoración religiosa y el día de reposo. Dice así: la adoración religiosa ha de tributarse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a Él solamente, no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura, y desde la caída, no sin un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solamente de Cristo. En este párrafo 2 de nuestra confesión de fe, se llega a aclarar dos cosas, dos detalles acerca de la adoración. Primeramente, ¿cuál debe ser el objeto de nuestra adoración? Que lo vamos a decir ya, está claro, es la trina deidad. Ese debe ser el único objeto de nuestra adoración. Eso es lo que vemos, lo que hemos visto en el contexto de esta historia que hemos leído acerca de estos tres varones judíos fieles a Dios, dispuestos a no doblar sus rodillas, ni sus corazones, ni sus mentes a ningún otro Dios a no ser el Dios de las Escrituras. La Trinidad, es decir, al único que debemos atribuir la adoración en nuestra mente, en nuestro corazón, toda nuestra intención debe estar centrada únicamente en traer a Dios esos sacrificios que Él ha pedido en el tiempo de nuestra adoración. A Él y solamente a Él. No es postrarnos físicamente, no es levantar nuestras manos a alguna estatua. Se trata de nuestro corazón, se trata de nuestra mente y se trata de nuestra disposición en nuestro entendimiento, que solamente a Dios y solamente a Él debemos nuestra adoración. El Antiguo Testamento es siempre muy reiterativo en cuanto a esta cuestión de la idolatría de Israel en sus tiempos. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, se lee: temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás solo por su nombre. En 1 Samuel capítulo 7, versículo 3 también leemos: entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y las astorets, y dirigid vuestro corazón al Señor y servirle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Hay un llamado que Dios sea el único, el exclusivo, a quien nosotros tenemos que dirigir nuestro corazón, nuestro servicio y nuestra adoración. En Deuteronomio capítulo 13, versículo 4, también leemos: en pos del Señor vuestro Dios adoraréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis a Él y a Él os uniréis. Hay una exclusividad rotunda en el Antiguo Testamento en cuanto a ir tras otros dioses. Solo Dios, solo el Trino Dios debe ser el objeto de nuestra adoración. Además se especifica que no a los ángeles. Está hablando solo a Dios, está dejando afuera a todo culto, a toda dirección de culto en los cuales nosotros hemos visto en toda la historia en los cuales los hombres se han postrado. Los ángeles, Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, y el ángel me dijo, allí hablando Juan, teniendo esa visión, escribe. ¿Quién fue que le dijo? El ángel le apareció a Juan, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. En el versículo 10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Este es Juan. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, le dijo el ángel. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. No debemos adorar ni rendir culto a ningún ángel. Tampoco a los santos. Hechos capítulo 10, versículo 24 y 25 dice: al otro día entraron en Cesarea
Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Se acuerdan de esa historia? Allí está Cornelio y toda su familia esperando que venga Pedro para decir lo que el Señor les dijo a él, que venía un varón a hablar la voluntad de Dios. Dice el versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro mismo, uno de los apóstoles de Cristo, nos enseñan que no debemos adorar a estos hombres por más importantes que hayan sido estos en las manos del Señor. Por lo tanto, ni María, porque es un hombre, o descendencia de los hombres, ni a los hombres, ni a las actividades y programas, ni a ninguna criatura, ni al sol, ni a las estrellas, ni a ningún planeta. El Señor prohíbe que nos postremos delante de ninguna otra cosa que no sea Él en adoración. Y la verdad es, hermanos, que en toda la historia de la humanidad el hombre ha adorado todo tipo de cosas. Todo tipo de cosas estrambólicas y ridículas se ha postrado el hombre ante ellas, pero el Señor siempre ha sido rotundo. En el Nuevo Testamento leemos en Romanos capítulo 1, versículo 22, profesando ser sabios, hablando de los hombres, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios fue claro al darnos el segundo mandamiento. En Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 6 dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Está hablando de los astros, está hablando del sol, de las estrellas, todo lo que el hombre puede ver en el cielo. Ni debajo de la tierra, todo lo que esté aquí en la tierra. Ninguna cosa podemos hacer imagen de Dios. Ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas. Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Exclusividad. Fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hasta Cristo lo dejó claro en el tiempo de su tentación allí en el desierto, hablando con el propio Satanás. Lucas 4, versículo 7 dice, por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo, le dijo Satanás. Pero Cristo le respondió y le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Exclusividad. A Dios solamente hemos de servir y adorar. Solo Dios, el Trino Dios, debe ser el objeto de nuestra adoración y para esto nuestra adoración debe estar centrada en Él y no en nosotros. En el Trino Dios, en la obra del Trino Dios a nuestro favor. Miren lo que hemos cantado hace un momento, reconociendo al Padre, al Verbo, la obra del Verbo, como también la obra del Espíritu Santo, sus dones, su obra. En 2 Corintios 13, 14, leemos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Acá vemos a Pablo llamando a nombramiento a la Trinidad, a las tres personas de la Trinidad, para que sean a ellos rendido el amor. El otro detalle que nos aclara la confesión acerca de la adoración es que debe haber un determinado mediador para ello. Leemos que Dios tiene que ser el exclusivo, pero también leemos en la confesión que debe haber un mediador para poder acercarnos a este Dios. Y este es aquel que puede llevar y hacer nuestra adoración aceptable ante Dios. Y este mediador es solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Es solo a Dios a quien tenemos que adorar, pero necesitamos un mediador para acercarnos a Él en adoración, y ese mediador es Jesucristo y solamente Jesucristo. En 1 Timoteo 2:5 leemos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Debemos tener en cuenta esta verdad básica, hermanos, de que solo hay un mediador entre Dios y los hombres en nuestra adoración. Y esto aplica para todos los hombres
Y esto también aplica para todas las iglesias en todo lugar. Es solo en Cristo que los hombres pueden ser reconciliados con Dios. Y esto es así, como es una realidad esta, que Cristo es el único que pagó nuestro rescate y Él solo se dio a sí mismo como pago por el pecado. Y fuera de Cristo no hay reconciliación ni propiciación para nuestros pecados. Esta es la razón porque nadie más que Cristo puede mediar entre Dios y el hombre, porque Él es Él quien se entregó a sí mismo para nuestro rescate. Así que ahora en Cristo los hombres pueden acercarse a Dios en fe, en la adoración que Dios nos pide, en el nombre de Él y por los méritos de Él, y Él, solo Él, como nuestro mediador entre Dios y los hombres. Ni los santos, ni los hombres, ni María pueden hacer aceptables nuestras ofrendas agradables a Dios. Solo uno ha sido puesto por Dios para esto, solamente su Hijo, y solo Él puede llevarnos a nosotros y nuestras ofrendas hasta Dios. Ese uno es Cristo y nadie más que Él. En Hebreos capítulo 13, versículo 1, la oración que estamos considerando los jueves, ¿se acuerdan? Hebreos capítulo 13, versículo 21, nosotros leemos: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Escuchen, haciendo Él en vosotros los que es agradable delante de Él por Jesucristo. Es Jesucristo como nuestro mediador el que tiene que hacer agradable nosotros y nuestras ofrendas delante de Dios. Él es el que nos acerca, Él es nuestro mediador. En 1 de Pedro 2:5 leemos también: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Nadie puede hacer aceptables nuestras ofrendas agradables a Dios, solo uno ha sido puesto por Dios para esto, y este es Jesucristo y nadie más. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Yo soy el único camino, el único mediador entre ustedes y el Padre. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y hay muchos textos más que en el Nuevo Testamento nos repiten una y otra vez que siempre es por medio de Jesucristo, y la exhortación siempre es por medio de Él. Así que aprendemos en este primer párrafo, en este segundo párrafo de nuestra confesión, que es solo Dios, solamente la Trinidad, a quien nosotros tenemos que rendir nuestra adoración, nuestro servicio y nuestro culto. Y en segundo lugar, ese mediador, el único mediador que necesitamos y que Dios hará acepto nuestras ofrendas, nuestros sacrificios, es por medio de Jesucristo. Y nada más que Jesucristo. Vamos a pasar a este párrafo 3 y 4, porque este párrafo 3 y 4 no estará hablando de la misma cosa, pero nos dará algunos puntos diferentes para que podamos considerar. Aquí en este párrafo 2 y 3, hermanos, vamos a centrarnos ahora en la adoración por nuestra parte, es decir, aquello que Dios ha señalado como la forma en que nosotros debemos acercarnos a Él, y en esas cosas que Dios ha establecido en nuestra adoración, en las cuales nosotros tenemos que traer a Él medios que Dios nos da. Se trata primeramente de la oración. Párrafo 3 y párrafo 4. Y en ese párrafo 4 nos hablará luego también del contenido de la oración, que es la oración en sí, párrafo 3, y en el párrafo 4 nos hablará acerca del contenido de la oración. Vamos a leer este párrafo 3 entonces de la confesión de fe, que dice: siendo la oración con acción de gracias una parte de la adoración natural, la exige Dios de todos los hombres, pero para que pueda ser aceptada, debe hacerse en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia, y cuando se hace
con otros en una lengua conocida. Conocida. ¿Cuál es la esencia de la oración en nuestra adoración? La esencia de nuestra oración en nuestra adoración es la gratitud. Es la gratitud. La gratitud a Dios es la esencia de la oración. Es la única forma y manera apropiada para acercarnos a Dios y dirigirnos a Él. Es con un espíritu de gratitud a Dios. Ir con otro espíritu de queja, ir con un espíritu de reproche, de amargura, de resentimiento, de orgullo, de prepotencia, es totalmente improcedente para que nos acerquemos a Dios. Porque para que nos acerquemos a Dios, hermanos, en verdad, no puede sino reconocer sus muchas gracias y sus muchas misericordias. Ese es el sentido primordial de nuestra oración. Un espíritu de gratitud a Dios. Dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Ven el Espíritu? ¿Ven cómo tenemos que entrar por las puertas de la casa de Dios? Con un espíritu de gratitud, con acción de gracias. Está hablando de un sentir en mi ser. Está hablando que yo me he preparado mi mente y mi corazón en evaluar, en dedicar mi mente, mis pensamientos en lo que Dios ha hecho a mi favor. Por medio de Cristo, por medio de sus bondades, por medio de sus bendiciones, por medio de lo que Él nos da todos los días. Y ahora yo entro por aquí con un espíritu de gratitud ante Él. Un espíritu así, hermano, en un espíritu así no hay lugar para un espíritu quejoso. Un espíritu así, no hay lugar para un espíritu lleno de reproche. Es todo lo contrario. Él viene agradecido, sea mucho, sea poco, sean pruebas, sean en escasez, en abundancia, Él viene agradecido a Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. La gratitud a Dios es la esencia de la oración en el día del Señor. Es verdad que los que van a alzar la voz para orar son aquellos que están aquí, son los ministros, son los varones que serán llamados para orar, a dar gracias por una cosa, para orar por alguna cuestión, aquellos que oran por la predicación, aquellos que están en voz alta, pero toda la iglesia está orando al mismo tiempo. Y cuando tú te acerques a orar con la congregación por aquellas cosas que vamos a traer en nuestra oración a Dios, es necesario que tengas un espíritu de gratitud antecediendo a eso. Porque tú estás orando junto conmigo que estoy aquí. Y Dios exige ese espíritu a todo su pueblo. Acercarnos en el nombre de Cristo, porque nadie llega por sí mismo al Padre, es un poco más de lo que hemos visto. Cristo es el único mediador y es el que también hace mediación en nuestras oraciones. Tenemos que ser conscientes que oramos en el nombre de Cristo al acercarnos al Padre, a quien nos dirigimos en oración. Si no es por medio del Hijo, es en su nombre, apoyado en sus méritos, es la única manera que somos recibidos por el Padre. Hay una conciencia de que Dios nos recibe porque estamos en el amado. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dijo el Señor Jesucristo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es el contexto de la oración. Es la conciencia que no venimos en nuestros propios méritos, sino en los de Cristo. Y a Dios le agrada eso. A Dios le agrada eso. Además, es en base a la asistencia y el poder del Espíritu Santo, quien nos asiste, hermanos, desde dentro. Por eso tenemos que orar y pedir la asistencia del Espíritu Santo en nuestras oraciones, porque Él nos dirige.
En Romanos capítulo 8, versículo 23 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos pedir como conviene. Estamos considerando la oración el día jueves y hemos recalcado que nosotros no sabemos orar. Necesitamos al Espíritu de Dios. Él nos dirige, Él intercede con nosotros al Padre. Pero para que sea oído aquello que oramos, hay una regla fundamental para la oración. ¿Cuál es esa regla? Es la voluntad de Dios. Es orar conforme a la voluntad de Dios. Es la regla número 1 de la oración. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. La actitud es la de acción de gracias. La regla consciente es la voluntad de Dios. Y por último, en cuanto a la esencia de la oración en el día del Señor, la oración debe ser hecha con entendimiento y con una actitud espiritual, que es la que señala la confesión de fe. Una actitud de reverencia, de humildad, de fervor, de fe, de amor, de perseverancia. Es una oración, es un corazón que se presenta a hablar con Dios, lleno de gratitud por lo que Él nos da. Es un alma consciente de que venimos en el nombre de Cristo, no en nuestro propio nombre. Por eso Él nos recibe, porque venimos en el nombre de Él. Es una oración que está basada totalmente en la voluntad de Dios, porque la conocemos. Y venimos y oramos y pedimos conforme a su voluntad. Y en último lugar, la oración debe ser con un entendimiento, con una actitud espiritual. Reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Por eso no debe ser una oración mecánica. No es un corazón mecánico que viene de la misma manera. Es un corazón entendido, es un corazón consciente, es un corazón humilde, que viene con un fervor, con un amor hacia Dios. Con fe. Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y más atrás él dijo en el 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, aquel que pide sin fe, que recibirá cosa alguna de parte del Señor. Colosenses 5:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y por supuesto, hermanos, que todos lo entiendan. Es lo que dice el final de este párrafo. Que todos lo entiendan. Que cuando yo oro, que todos pueden entender mi oración. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 13, dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña no estamos refiriendo a lenguas extrañas o lenguas angelicales, sino que lenguas que el Señor ha dado a las naciones para que puedan dirigirse y comunicarse unos con otros. Lengua extraña se está refiriendo a que yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. Por eso puede ser extraña. Pida en oración poder interpretarla. El versículo 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, porque si bendices solo con el Espíritu y el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Es un orden en la iglesia. Dios quiere que la iglesia sea edificada y cuando nos acercamos a Dios en oración, todos debemos entender lo que estamos orando. Para que Dios por su Espíritu nos pueda edificar. Dice el versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno
y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Esto lo vemos en el contexto de la predicación de la palabra, ¿verdad? Javier estuvo hace unos domingos atrás traduciendo lo que José predicaba, para que los que estaban acá sean edificados. Había dos lenguas diferentes, una extraña de la otra, predicando lo mismo, y unos entendían y otros también. Cuando en el contexto de la oración debe ser igualmente traducida. La oración debe ser entendida por todos. Y como dice el Señor aquí, como Él es un Dios de orden, por turno, para que todos podamos ser edificados. Fijémonos que esta enseñanza del apóstol Pablo, en el contexto de la oración, Pablo con esto está buscando la edificación de la iglesia, él está buscando el beneficio corporativo y el orden en la iglesia en el tema de la oración como propósito. Es el bien del cuerpo como un todo y no el beneficio solamente de uno. Pablo instruye a la iglesia a practicar las oraciones de una manera ordenada por turno y no todos al mismo tiempo. Eso es lo que vemos muchas veces por ahí en muchas iglesias, hermanos. Separa uno, separa al otro, separan 3 y 4 y todos oran al mismo tiempo. Y nadie entiende nada, nadie oye nada. Y están orando en lenguas balbuceantes, en donde la iglesia no es edificada porque yo no he entendido por qué se está orando. Es un desorden. Y Dios nos manda a orar por turnos con traductores si son lenguas extrañas, desconocidas para la iglesia. ¿Se imagina ponerse aquí de pie, José, yo, y empezar a orar los 3 al mismo momento, aún en la misma lengua? Hay que buscar orar en el día del Señor con entendimiento. Pablo resalta la importancia del culto ordenado y decoroso. Cuando la iglesia se reúne en la presencia de Dios, los creyentes deben ocuparse en dar culto seria y reverente, centrando nuestra atención cuando entramos en la casa de Dios. Así que, cuando tengamos esta conciencia de cómo tenemos que acercarnos al Señor, hermanos, de las cosas en las que hemos dicho, tenemos que revisar, tenemos que examinarnos a nosotros mismos y ver cómo venimos aquí, cómo estamos escuchando la oración, cómo estamos participando de ello, qué corazón, qué disposición y el espíritu que tenemos de gratitud, de reverencia, buscando la voluntad de Dios en la oración. Es muy importante. Dice el Señor que Él no oirá nuestra oración, no la oirá. Y estamos aquí orando para nosotros mismos como el fariseo. No queremos eso, ¿verdad? Queremos que Dios nos oiga, que Dios responda. Porque venimos con fe, venimos creyendo, venimos por los méritos de Cristo y en su nombre. Esto en cuanto a la esencia de la oración en el día del Señor. La esencia de la oración en el día del Señor. Vamos a leer el párrafo 4 que nos habla acerca del contenido de la oración. El párrafo 4 dice: la oración ha de hacerse por cosas lícitas y a favor de toda clase de personas vivas o que vivirán más adelante, pero no a favor de los muertos ni de aquellos de quienes se pueda saber que han cometido el pecado de muerte. El contenido de la oración, el encabezado es las cosas lícitas. Las cosas lícitas. ¿Qué son las cosas lícitas en la oración? ¿Qué son las cosas lícitas en la oración? Las cosas lícitas son las agradables a Dios conforme a su voluntad. No hay más. Es lo que venimos tratando antes. Nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios. Y todo lo que es presentado ante Dios en la oración conforme a su voluntad es lícito. Es lícito. Dios lo acepta y lo recibe porque son agradables a Él. Son conforme a sus promesas. Son conformes a lo que entendemos de su palabra. Pero para eso tenemos que ser conocedores de su palabra. ¿Qué es lo que el Señor prometió para venir y buscar en Él aquello que Él prometió? Porque si no estaremos pidiendo cosas que desconocemos de Dios. Las cosas lícitas son aquellas cosas conforme a su voluntad. Hay una historia que yo escuché una vez acerca de un hombre que se le fue concedido ir a la biblioteca, la mejor biblioteca del mundo. Yo busqué en internet cuál es la mejor biblioteca en el mundo hoy en día. La mejor biblioteca es la que está en el Congreso
allí en Estados Unidos, que alberga más de 168 millones de obras y que le ofrecen a este hombre ir hasta ese lugar a escoger, que él escoja en esa biblioteca la colección que él quiera del libro que esté allí. Los libros son muy costosos en esas bibliotecas, son documentos históricos que valen mucho dinero y a él le dan el poder ir. Elige la colección que tú quieras y será tuya. Y este hombre llega allí y empieza a mirar todo, y cuando llega el hombre que dice, ¿y ya decidió cuál es? Y le dice, sí, ya decidí. ¿Y cuál es? Bueno, yo quiero una hamburguesa con doble carne, con huevo, con queso, quiero unas papas fritas y quiero una Coca-Cola extra grande. ¿Cuál creen ustedes que sería la cara del hombre al escuchar esta petición de este individuo? Eso no es lo que ofrecemos aquí. Lo que ofrecemos aquí son cosas mucho más valiosas que eso. Usted ha venido hasta aquí a que se le sea concedido lo que está aquí. Lo que no está aquí, no. Las cosas lícitas en la oración son las agradables a Dios conforme a su voluntad, conforme a lo que Dios ofrece a nosotros. Y la mayoría, hermanos, de las cosas que pedimos en nuestro orgullo, en nuestra carne, quedan fuera de esa lista. Quedan fuera de esa lista. Las cosas lícitas son conforme a lo que Dios ofrece, a solamente lo que está en la biblioteca de Dios. Es eso lo que podemos ir, buscar y pedir, y dice el Señor que se nos será concedido. Lo que quiera, lo más valioso que esté allí, se te será concedido. Porque Dios lo ofrece, es según su voluntad. Esto en cuanto a Dios. En cuanto a los hombres, según Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, ahí bien se especifica que son por todos. Nosotros oramos por todos los hombres. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en eminencia. Es decir, los que viven en el presente. Los que están vivos en el presente. Dios nos manda a orar por los que están vivos en el presente o los que puedan vivir en el futuro. Podemos también orar por los que van a vivir en el futuro. Oramos al Señor que levante hombres que gobiernen bien su pueblo. Esos hombres quizás no están todavía. Oramos al Señor que Él traiga a la congregación hijos que le teman. Que la próxima generación nuestra sean hombres y mujeres que le sirvan al Señor con temor y temblor. Podemos orar por los hombres que aún no están. Y tenemos que orar, debemos orar por los hombres que están, los hombres que viven, los hombres que están presentes. Pero los otros, los que ya no están, ya no necesitan de nuestras oraciones. ¿Y saben por qué? Porque es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Ya no podemos orar por los que ya no están entre los vivos. ¿Qué es lo que se recuerda, hermanos, en la pasada la fiesta de los muertos que se celebró hace apenas unos días? ¿Qué es lo que se recuerda? ¿Qué es lo que se celebra en una fiesta en la cual nosotros vamos a recordar a los muertos? Esto lo saqué de internet. La conmemoración de todos los fieles difuntos es un día festivo religioso dentro de las iglesias católicas en memoria de los fallecidos. Se conmemora el 2 de noviembre y su objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal y, en el caso católico, por quienes se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio. Las principales iglesias cristianas ortodoxas occidentales, Unión de Utrecht, es decir, las Iglesias Unidas, Comunión de Porvoo, son iglesias ortodoxas, así como Comunión Anglicana de Iglesia Católica, acordaron tener el mismo calendario y días de celebraciones religiosas y santoral para facilitar las asistencias a sus feligreses a sus respectivas celebraciones. El Día de los Difuntos, el día designado en la Iglesia de Occidente para la conmemoración de los difuntos fieles. La celebración se basa en la doctrina de que las almas de los fieles
que al tiempo de morir no han sido limpiadas de pecados veniales y que no han hecho expiación por transgresiones del pasado, no pueden alcanzar la visión beatífica y que se les puede ayudar a alcanzar los rezos y por el sacrificio de la misma. Ciertas creencias populares relacionadas con el Día de los Difuntos son de origen pagano y de antigüedad inmemorial. Así sucede que los campesinos de muchos países católicos creen que en la noche de los difuntos los muertos vuelven a las casas donde antes habían vivido y participan de la comida de los vivientes. Se trata de una conmemoración, un recuerdo de la Iglesia, que la Iglesia hace en favor de todos los que han muerto en este mundo, fieles difuntos. Pero aún no pueden gozar de la presencia de Dios, porque aún no fueron purificados del todo. Están en el purgatorio. Los efectos que ocasionaron sus pecados los mantienen allí. Y somos llamados a orar por ellos, a orar por los muertos. Debemos dedicar en el tiempo de la adoración, en el día del Señor, nuestras oraciones a orar por los que ya están muertos. ¿De dónde sale esta tradición? En el libro segundo de los Macabeos, son 3, está escrito: mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Segunda de Macabeo, capítulo 12, versículo 43. Este libro de los Macabeos fue un libro agregado al canon de las Escrituras. Es un libro que está al lado del libro de Job y podemos leer esto como un mandamiento. Manda este santo de Dios que oremos para que los difuntos, los muertos, queden libres de sus pecados. ¿Por qué no podemos tomar a libros como estos como no inspirados por el Espíritu de Dios? ¿Por qué no podemos? Porque se contradicen, hermanos, con el resto de la Escritura. Se contradicen con el resto de la Escritura porque no traen una misma línea en las enseñanzas del resto de la Biblia. Mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Escuchen lo que dice Job, capítulo 27, versículo 8, el libro que está al ladito de Macabeo. Porque, ¿cuál es la esperanza del impío cuando es cortado? Cuando Dios reclama su alma, ¿oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? Si Dios no oye el clamor de este o de los condenados, ¿oirá Dios el clamor de los que están vivos por estos condenados? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? Está hablando de la condenación eterna. Isaías capítulo 38, versículo 18 dice: pues el Seol no te expresa gratitud, ni la muerte te alaba. Los que descienden a la fosa no pueden esperar tu fidelidad. Es fuerte, ¿verdad? Pero Macabeo nos manda a orar por los muertos. Pero los que están muertos no pueden esperar la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque se acabó el tiempo. Tenemos en Lucas capítulo 16, versículo 26 al 29, cuando Cristo cuenta que muchos dicen que no era una parábola del rico y Lázaro, cuando aquel está en el infierno. Y además de todo esto, cuando aquel clama: dile a Lázaro que venga hasta aquí y moje su dedo en agua porque yo estoy aquí en este tormento. Pero Abraham le dice: y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre vosotros y nosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá para vosotros. Orar para que sean libres de la condenación cuando ya han muertos es una pérdida de tiempo y no es conforme a la voluntad de Dios. No lo es. Macabeo estaba en tremendo error al mandar ofrecer sacrificios de oración por los muertos para que estos quedaran libres de sus pecados. Estaba en un tremendo error. No encontramos ni un solo pasaje que indique que debemos orar por los que ya están muertos o hacer algo incluso, hermanos, para recordarles. Y yo no quiero ser tan duro aquí,
Porque podemos tener buenas intenciones. Incluso podemos seguir sintiendo dolor por aquellos familiares nuestros que sabemos que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y podemos ser sensibles con ellos. Podemos ser sensibles con ellos. Pero tenemos que ser fieles a las Escrituras antes que eso. Y tenemos que aceptar y recibir lo que Dios dejó determinado en cuanto a un tema así. Porque si no, seguiremos o con una falsa esperanza, o si no, hermanos, estaremos engañados. Estaremos trayendo en el culto de adoración ofrendas que el Señor nos mandó. Será una oración como fuego extraño. Orar por esto. Los que ya no están, ya no necesitan de nuestras oraciones porque ya es demasiado tarde. En Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, no hay reencarnación. Una sola vez y automáticamente el juicio. Es decir, no hay purgatorio, no hay una espera. No, están esperando el veredicto simplemente. Ya están padeciendo la condenación en el infierno. Lo que están esperando es el día del juicio, donde se establezca el veredicto dado por Dios para que sean echados al lago de fuego eternamente. Pero no están esperando. Y esto es duro, pero es algo que tiene que llamar la atención de los que están vivos, que deben arrepentirse de sus pecados y volver a Cristo en fe por lo que Él hizo a su favor. Porque hay otro pasaje que dice que mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya vida, cuando ya no hay vida, ya no hay esperanza. Eso está en Eclesiastés. La naturaleza de la muerte es tal que uno no puede escapar de ella, y la muerte precede al juicio, el cual sigue inmediatamente después de ella. Está establecido, dice allí, fíjense, Dios lo estableció. Está establecido para el hombre, dice allí. Está establecido por Dios para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, inmediatamente el juicio. También nos recuerda que debemos excluir a esos que podemos saber que han cometido ese pecado de muerte. Y vamos a concluir con esto. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, se nos dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Cuando habla aquí de hermano, no está hablando de un creyente, está hablando de otro hombre, de un hermano judío en este caso. Por eso dice que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Habrá salvación. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Los creyentes, según el contexto de Juan aquí, cuando él escribió esta carta, deberían orar para que Dios renueve espiritualmente. Es decir, que Dios dé vida, que Dios dé salvación. El creyente está llamado a que oremos por salvación, a que Dios renueve espiritualmente. Aquel que se ha descubierto viviendo en un patrón de desobediencia en su tiempo presente, en su vida presente, a lo que se refiere Juan con cometer pecado. Aquel que comete pecado se lo hará por él. Es una persona que está perdida, que está lejos de Dios en su vida pecaminosa. Oramos por él. Eso está bien, dice Juan. Juan no anima a orar por los falsos maestros que, después de experimentar el Evangelio y la Iglesia, se vuelven enemigos de Cristo, cortándose a sí mismo de la vida. Este es el contexto de este pasaje. No es que no tenemos que orar por los que están perdidos. No debemos orar por aquellos falsos maestros, porque está hablando del contexto de los falsos maestros, y no solamente de los falsos maestros, sino que aquellos que siguen a estos falsos maestros, después que ellos experimentaron el Evangelio en la Iglesia, se vuelven enemigos de Cristo, cortándose a sí mismo de la gracia. En Gálatas capítulo 1, versículo 9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido,
sea anatema, es decir, sea maldito, es decir, sea en declaración de juicio eterno. Maldito es un juicio eterno. Hebreos capítulo 6, versículo 4, en el mismo contexto, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, a la vergüenza nuevamente. Estos son aquellos que han llegado a tomar una actitud para con Dios de resistencia y de rebeldía que no sabemos qué es lo que podrá hacer de ellos y lo que Dios podrá hacer con ellos. Pablo dice, yo no mando que se ore por ellos. A estos que disgustaron, a estos que experimentaron, que tuvieron en la iglesia y pasaron un tiempo así y luego recayeron, abandonaron y se fueron al mundo. Recuerden, este es el contexto de los falsos maestros, pero está hablando también de aquellos que siguen a estos falsos maestros. Pablo dice, yo no digo que oren por ellos. Oren por los perdidos, oren por aquellos que están como estaban ustedes. Pero por los falsos maestros, ni oren por ellos. O los que los siguen a ellos. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Dios no quería que Samuel orara por él. Dios ya lo había desechado. Y la demostración de que Dios lo desechó es su abandono de la casa de Dios. Es su abandono de las cosas de Dios. Es su abandono del servicio a Dios. Es la evidencia de que Dios lo desechó. En Jeremías 11:14, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. En el 14, 10 y 11 también dice, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar, este pueblo siguió a falsos maestros, también es en este contexto, y no dieron reposo a sus pies, por tanto Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, palabras de Jeremías, no ruegues por este pueblo para bien. Pero alguien pudiera decir, cuando Israel se rebeló en el desierto, la ira del Señor se incendió contra el pueblo, pero Moisés intercedió por ellos. Y Dios se echó atrás y Dios perdonó al pueblo. ¿Se acuerdan de ese episodio en Éxodo 32, 9? Pero sin embargo, hermanos, aquí el Señor prohibió a Jeremías orar por el pueblo porque la maldición era para los falsos maestros y para parte del pueblo que estaba siguiendo a estos falsos maestros. No era en el contexto de la intercesión de Moisés. Allí el pueblo estaba quejando. Allí el pueblo estaba trayendo sus quejas ante Dios. Pero no se estaban apartando de Dios como estos que estaban siguiendo a falsos maestros. Aquí Dios le dice, no ores por ellos, no me pidas por ellos, porque ya los he desechado. A los falsos y a los que siguen a estos falsos. Dice el versículo 14, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan, este es el contexto, los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón, os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas, dice el Señor. Y el pueblo a quien profetizaban, aquí está el pueblo que seguía a estos falsos maestros, será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. La indignación de Dios es grande, hermanos, contra estos. Es tan grande que Dios le dice a la iglesia, no oren por ellos. ¿Por qué no los escucharé? No haré nada, porque ya los he desechado. Hemos aprendido que
nosotros temeremos solo al Señor nuestro Dios y solo a Él adoraremos, solamente en pos de Él iremos, solo con Él andaremos, guardaremos sus mandamientos, escucharemos su voz, le serviremos a Él y nos uniremos solo a Él. Solo Dios, el trino Dios debe ser el objeto de nuestra adoración, hermanos. Ni los ángeles, ni los santos, ni los hombres, solo Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Hemos aprendido que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Solo y por medio de Cristo los hombres pueden acercarse a Dios en fe y en adoración a Dios solamente. Y eso es lo que Dios pide. Además, hemos aprendido también que la oración es un elemento importantísimo de nuestra adoración religiosa. La gratitud a Dios es la esencia de la oración. Ir en nuestro espíritu, hermanos, de queja, de reproche, amargura, resentimiento, orgullo, prepotencia, es totalmente improcedente para acercarse a Dios, porque el que en verdad se acerca a Dios no puede sino reconocer sus muchas gracias y sus muchas misericordias. La gratitud a Dios es la esencia de nuestra oración en el día del Señor. El contenido de la oración son las cosas lícitas, son aquellas cosas que son agradables a Dios conforme a su voluntad y conforme a sus promesas y nada más. Hay que buscar orar en el día del Señor, también hemos dicho, con entendimiento. La oración debe ser hecha con el entendimiento, con una actitud espiritual, con reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Y también, hermanos, nos enseña a no orar por los ya muertos, ni tampoco ser partícipes de esas tradiciones paganas que nosotros no encontramos en las Escrituras, sino que traemos nuestros sacrificios. Nosotros tenemos que traer nuestros frutos de labios que confiesan su nombre, nuestras oraciones en el día del Señor, buscando solamente su voluntad en nuestras oraciones, centrados totalmente en Dios y mediante Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y nosotros. Que el Señor nos ayude a que tomemos en cuenta, hermanos, estos puntos tan importantes a la hora de entrar por las puertas de la casa de Dios. Vamos a dar gracias al Señor.